Bienvenidos a este episodio 10 en Palabras Podcast. Vamos a conversar en esta oportunidad sobre la depresión y cómo podemos acompañar a alguien que está pasando por un proceso de depresión. Y quiero comenzar de una vez con el hecho de que entendamos que la depresión es una enfermedad mental que existe, es real. Y muchas personas la padecen y de hecho, ya para sacar el tema en los momentos en los que estamos, en países han muerto más personas por depresión y temas relacionados al suicidio que por el mismo COVID. Así que es una enfermedad muy real, muy palpable. Y Víctor, entonces convérsanos tú realmente, ¿cómo la defines tú a la depresión? Bueno, hola a todos, hola César. Sí, me parece clave iniciar por ahí. La depresión existe, es real. Y esto lo decimos de esta forma porque existe mucho estigma en torno a esta enfermedad o a esta patología y a la enfermedad mental propiamente, donde muchas veces se puede pensar que es la persona la que puede estar simulando o no está poniendo de su parte. Entonces creo que la idea hoy es entender a fondo qué es la depresión y a partir de allí, de pensar en las maneras como familiares, como amigos, como personas cercanas, a alguien que está atravesando por este proceso tan difícil, bueno, acompañarnos, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar? Sí, efectivamente la depresión es una de las enfermedades con mayor prevalencia en el mundo y es una de las más discapacitantes. Eh, puede incapacitar a la persona y afectar, cuando hablamos de depresión estamos hablando de eh, una patología que afecta las esferas de vida del sujeto, social, laboral, personal, de la persona quien lo afronta. Básicamente, como decíamos, es un trastorno mental caracterizado por un estado de ánimo y sentimientos de tristeza. ¿Sí? Eso es muy, muy profundo, porque es una pérdida básicamente por el apetito por la vida, tristeza patológica. La tristeza es una emoción, pero es una tristeza recurrente, es la pérdida del interés, un estado deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, ¿sí? ¿Y a Eh, partir de qué punto se diagnostica ya como depresión? O sea, ¿en qué momento? Porque no es que pasamos un día triste, es un proceso y además es crónico, ¿no? O sea, ¿en qué punto una persona puede ser declarada o diagnosticada con depresión? sí, cuando esto comienza a tener un peso enorme en lo que decíamos, en la vida de la persona, ya la persona deja de tener el interés, hay una disminución importante en el interés de aquellas cosas que le generaban placer anteriormente, ya no se siente con la energía, con la capacidad em, para afrontar el día a día, para trabajar, para relacionarse, se aísla. Este estado de ánimo deprimido, esta tristeza patológica es palpable, se nota eh, a, cuando la persona habla de sí misma, de los demás, de cómo está concibiendo el mundo, ¿sí? Es palpable frente a la observación de otras personas, porque quien acompaña a una persona con depresión y sea cercana, evidentemente, esta persona ha contrastado el cambio que ha tenido y cómo efectivamente no se siente la misma persona. ¿Sí? Da como esa sensación. Aquí puede, por supuesto, alterar el sueño, hay insomnio o hipersomnia, se duerme mucho o hay dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlos casi todos los días. Eh, Hay incluso como una fatiga o un cansancio, que eso puede ser una de las características que se puede ver en la persona que padece depresión. Además, hay sentimientos de que no se es suficiente, de culpa,
de sí, esa fortaleza yoica, como decimos, no se ve. Hay como una enorme fragilidad que es palpable, ¿no? Y parece que esa energía vital de la que hemos hablado en otros episodios del podcast está muy, muy disminuida. Entonces, por eso es tan incapacitante, porque empieza a derrumbar básicamente muchas de las bases por las cuales, o de esos recursos con los que esta persona o estas personas afrontan la vida. Entonces, afecta al trabajo porque hay una disminución para concentrarse, para atender, se está muy sumido en lo que se siente. Y la depresión mayor, evidentemente debe haber un tiempo que responda, que sea más o menos Claro. continuo. A mí sí me gustaría que las personas que están escuchando estén tomando nota y se estén dando cuenta si aún creen que la depresión tal vez es un proceso bueno, que la persona está triste y en algún momento va a salir de ahí, que vean los minutos que se ha tomado Víctor para describir todas las cosas que tiene, que conforman esta enfermedad. Porque no es una cosa de que la persona simplemente, bueno, le pasó algo y se puso triste y se quedó ahí estancado, o de que no quiere salir. Es un proceso muy rudo porque las personas pueden aprender a vivir con otros trastornos mentales, pueden desarrollarse y encontrar alguna manera de vivir con otros trastornos mentales, pero en el caso de la depresión es sumamente difícil. O sea, las personas pierden, lo que tú estás diciendo, el apetito por la vida. Es no tener esperanza y es sentirse vacío. O sea, no sientes que no hay nada en la vida que te llene y que te haga bien, que te haga feliz, que tú sientas que hay un lugar para ti o algo. O sea, y es peligroso porque aunque el riesgo de tomar acciones de suicidio no tiene que estar relacionado 100% con el tema de la depresión, es peligroso porque una persona con una depresión muy fuerte puede llegar a ese punto. Sí, efectivamente, ideas de muerte, actos, digamos que esto se extiende y básicamente ese apetito de la vida es tan grande, o puede llegar a ser tan grande, no en todos los casos ocurre, pero puede llegar a ser tan grande que esas ideas pasen por la cabeza porque ya no hay una razón Sí. para vivir. Entonces eso es tratable. La depresión es abordada desde una atención y un tratamiento psiquiátrico, psicofarmacológico, psicoterapéutico, para deconstruir, o sea, esa depresión, lo que le está pasando a la persona, y empezar a posibilitarle poco a poco, ir acercando ese apoyo, ese propio apoyo externo y que se convierta en ese apoyo interno que la persona pues vuelva a adquirir para enfrentar una situación tan dura como esta, ¿no? Y volvemos al punto en el que iniciamos. Hay mucho estigma en torno a esta enfermedad porque no se toma en serio, digamos, aún se sigue cuestionando por parte de la persona de depresión, se le sigue cuestionando. Y digamos, eso hace que la persona que padezca de depresión pues no se sienta apoyada por su grupo. Y el grupo de apoyo para una persona con depresión es vital, y por eso también nuestro interés por hablar de esto, porque para la persona con depresión, hablar de lo que le pasa, de cómo está viendo el mundo, de lo que está sintiendo, de sea cual sea la situación con la que asocie la etiología de la depresión. También cabe acotar que hay factores biológicos demostrados que están detrás de esto, y por eso en algunos casos el tratamiento farmacológico va a ser de soporte, pero siempre acompañado de este espacio terapéutico. Pues hablar para una persona con depresión puede salvarle la vida, así como se plantea. Entonces el grupo de apoyo es sumamente importante, y no se trata de que se dejen a un lado, sino que adquieran herramientas para acompañar hasta donde sea posible, y acompañar a la persona, y entender que este acompañamiento no va a sustituir un tratamiento propio para la depresión. Entonces, el primer punto, ya entrando en materia, es asumir que la depresión existe y que no es un mito. ¿Está?
es uno de los trastornos más incapacitantes del mundo, es real, digamos, está pasando y es palpable, o sea, la persona lo va a ver. Y seguramente se va a cuestionar desde el estigma, oye, pero ya le dije que tiene que poner de su parte, ya le hemos dicho que tiene que poner de su parte y sigue así, no quiere hacer nada, no quiere... Vamos, que algo está pasando. Cualquier persona o una persona no pierde el interés de la vida por querer perderlo. Hay algo que está detrás, de fondo. Y eso es lo que nos quiere decir, es que la voluntad ya deja de convertirse en algo que va a ayudar a la persona. Y aquí es donde, yo diría que es desde antes, porque la terapia también es preventiva, se debe hacer algo. Y si el grupo de apoyo, si familiar no lo toma en serio, bueno, digamos, se va a hacer más difícil este apoyo que... Y se hace difícil tanto para las personas que están alrededor como para el que está sufriendo este proceso, ¿no? Porque por un lado tenemos unas personas que no estamos entendiendo qué es lo que está pasando con esta persona, y por el otro está una persona que está pasando por algo y que siente que no lo están entendiendo. Porque hay un punto también que las personas que están, y tú me lo confirmarás si estoy equivocado o no, que están en procesos de depresión, es que se convierte mucho en un tema del yo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que...? Y que tal vez se puede sentir que no se entiende qué es lo que estamos sintiendo las personas que han estado en un proceso de depresión. Entonces, cuando estás en esa posición y además el entorno te dice, bueno, pero supéralo, ahí hay un choque muy fuerte. Entonces, entender que eso existe y tal vez luego pasar un proceso de empatía. Ya cuando tú entiendes que eso existe y que aceptas que existe, tiene que haber empatía. O sea, entiende que la persona está ahí, no es por, como tú lo has dicho, no es porque quiere. Y que no es nada fácil vivir en esa situación todos los días, ¿no? En esa sensación que además no es constante. O sea, hay unos días que puede que la persona con depresión se sienta bien y de repente al día siguiente ya no tiene las mismas energías. Entonces es como, bueno, un día avancé y otro día estoy para atrás, uno se frustra. O sea, es un tema súper complicado. Sí, la persona con depresión está muy sumida en su malestar y eso hace que de alguna forma se abstraiga, ¿no? Se quede aquí vinculado a su malestar porque es real, porque es muy fuerte, porque, y bueno, y la pérdida de interés del mundo, ¿no? O sea, se haga evidente, o de las cosas que antes le generaban placer. Entonces eso va a ser un punto que ya también vamos a mencionar, y el hecho de acercarnos y asumir que es real va a evitar, que es el otro punto, minimizar esto y no negarla. Entonces cuando aceptamos que existe, que es real, no la negamos y no la minimizamos. Esta persona al menos puede sentir que puede confiar en nosotros y que nosotros vamos a estar disponibles. Porque no crean ustedes que una persona con depresión no se dirá hacia sí misma o a sí misma, ya voy yo otra vez a decir esto. Sí. Se siente que lo que tiene que decir está fuera de lugar porque ya lo ha dicho tanto y sigue sintiéndose igual que hablar de esto otra vez y puede omitir información importante. Entonces aquí es muy importante que estemos alerta, ¿no? Entonces vamos a hacer un esfuerzo por empatizar. No tenemos tampoco que entenderlo todo, eso es muy importante. Quizás hay cosas que por nuestro momento de la vida no lo vamos a entender, pero sí vamos a empatizar y decir, sé que te está pasando algo, estoy contactando con lo que te está pasando, te voy a brindar un acompañamiento y un acercamiento para comprender cómo esta persona está viendo todo. Repito, esto no va a sustituir el tratamiento, así que se espera que esta persona pueda estar en un tratamiento y apoyar también, porque acompañar también es apoyar y este espacio, ¿no? De que se hace desde este espacio profesional que merece la persona, sí, que es necesario. Escuchar y hacerse presente, esto va a hacer que podamos escuchar un poco más
y hacernos presentes, escuchar lo que tiene que decir la persona, ayudarla a que pueda poner en palabras lo que siente y también a decirle, bueno, estoy aquí para ti, para lo que necesites. Eso es sumamente importante. Y no nos vamos a perder de vista, la idea es que no nos perdamos de vista nosotros. Ujú. Por eso es importante que esta persona tenga este tratamiento. Pero sí brindarle como aquí esa ayuda, ese espacio de confianza para los momentos en los que no se sienta bien, en los que necesite llamarnos, en los que necesite, bueno, hablar, salir. ¿Okay? Sí, justamente, como tú lo dices, no va a sustituir un proceso terapéutico, no va a sustituir todas las medicinas que pueda necesitar esta persona, pero tal vez hablarlo o estar allí para que esa persona logre hablarlo, puede ser el primer paso para que esa persona vaya a terapia, vaya a una persona especializada en el tema y pueda atender esto porque salva vidas, o sea, hablarlo salva vidas. Y irónicamente, el tema de la depresión a veces no se cura nada más con tomarse una pastilla, qué sé yo, pero el proceso es hablarlo, ¿no? Ir soltándolo y saber que es un proceso lento a veces salir de ahí. Que no todos los días va a ser igual, o sea, va a haber un pico, va a bajar, va a subir, y es cuestión de estar ahí, pues de seguir intentándolo. Pero en el caso de las personas es hacerse sentir, estar ahí, este, yo te acompaño, te escucho, y a veces incluso escuchar sin decir nada es Correcto. suficiente para esas otras personas que están en ese proceso. Sí, porque se puede sentir frustración por parte de la persona que acompaña de no poder hacer algo. Y a veces basta, César, eso que dices, que acompañar, escuchar sin juzgar, escuchar, reafirmar que estás allí, que sigues estando presente y alentar lo que se tenga que alentar, pero no desde el mandato, no desde tienes que hacerlo, no, Claro. te estás dando el lugar para hacerlo. Veo que iniciaste terapia, eso es un gran paso, reforzar esos pasos, esos pequeños pasos, que me estoy adelantando, pero reforzar esas pequeñas victorias, porque la persona está tan sumida en esta percepción de que nada está saliendo bien, no está haciendo nada bien o puede que esto pase, y reforzar eso desde el apoyo externo del grupo de apoyo es vital. Entonces, también acompañarlo en esas actividades, fomentar esas actividades que puedan resultarles placenteras. Van a ser pequeñas seguramente. Inicialmente van a ser pequeñas y va a haber desinterés de parte de esta persona, pero si las podemos fomentar, pequeñas acciones que tú sepas que le pueden generar algo de placer en un momento, según sus intereses, según lo que esta persona le guste, de a poco, no es una entrega total, pero será de a poco y en esa medida de lo posible quieres acompañarme, que sé que te gusta esto, vamos a intentarlo, porque no, sé que no tienes muchas ganas, pero eh, vamos a intentarlo, ¿no? Sí, y sin que se sienta obligado tampoco, ¿no? O sea, te gustaría hacer esto y si la persona no quiere, en muchos casos hay que dejar que no quiera. O sea, simplemente darle su espacio y que la persona pueda ir saliendo. Ok, sí, vamos a comernos un helado y volvemos a la casa. Vale, perfecto. Porque es ese acompañamiento, son esas pequeñas cosas, como tú dices, que para la otra persona va a ser suficiente y tal vez va a ser demasiado sentir que salió de su casa y que no tenía ganas y hacer ese esfuerzo, hay que Uh-huh. reconocerlo. Sí, son esas pequeñas victorias que hablaba, porque la percepción de sí mismo y la valía personal está también afectada y puede estar afectada. Entonces, la valoración positiva de sus acciones por parte del grupo de apoyo será vital y de apoyo, ¿no? Para que se pueda seguir alentando y dar cada vez pasos mucho más amplios, ¿no? Esto va siempre sostenido con este apoyo terapéutico, ¿sí? Psiquiátrico, sí, 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 dependiendo de la gravedad y demás. Y esto también, la depresión hay diferentes momentos
Entonces, dependiendo de la circunstancia de cada uno, ¿no? Ya una llamada, vamos, que podemos hacer si estamos cerca o lejos, cosas para hacernos sentir. Eh, y por supuesto, incentivar esa búsqueda de apoyo profesional, una vez más lo decimos, porque esto va a ser vital, ¿sí? La persona debe hacer un trabajo propio, un trabajo de la situación, de pérdida, porque en el fondo también hay como una sensación de que se perdió algo y como que se perdió a sí mismo en eso, ¿no? Ya sea por un duelo que se convierta en una depresión u otros factores, van a ser múltiples factores. Entonces por eso les digo, no se frustren o intenten no frustrarse tanto por entender a totalidad lo que le pasa a la persona. Capaz no lo entendamos, no se entiende en ese momento, pero que cuenten con este espacio para que tanto los familiares, las personas de apoyo y la misma persona pueda ir acercándose a qué será lo que sucede y cómo llevar esto de la mejor manera, va a ser lo indicado. Entonces, lejos de complejizar esta conversación de hoy, este episodio de hoy, es simplemente no negar que esto pasa, y ya los números hablan, sobre todo en este contexto, a un año de este lado del mundo con la pandemia, pueden ser factores personales, psicosociales, que hayan generado una depresión, va dependiendo de ese grado, pero sentimientos de tristeza, de displacer constante en una persona. Y bueno, ya la persona en este espacio se encargará de darle un valor. Pero el grupo social va a ser vital. Y si no lo niega, así como no negamos una enfermedad, una hipertensión arterial, no debemos negar la depresión, que existe, es real y representa tanto sufrimiento. Yo te contaba antes del podcast, César, que en la consulta uno de los digamos de los retos que se tiene es con la depresión. Es un sufrimiento real y esto no puede estar en manos de cualquier profesional. Totalmente. Debe estar en manos de los profesionales certificados para esto, de un grupo de apoyo multidisciplinario muchas veces, porque hay otras patologías que empiezan también a aparecer. En ese Las personas proceso, pueden comer claro. menos, empieza a complejizarse. Entonces esto definitivamente lo que se busca con todo esto que hablamos hoy es darle un lugar a eso y evitar a que crezca y se complejice mucho más para la persona y sea más incapacitante. Entonces, eso. Sí, no, te tomo la palabra totalmente. Yo en uno de los cursos y las cosas que he estado aprendiendo que hice fue con Fundación Relaciones Sanas. Y ahí hablamos de la depresión, y una de las psicólogas que estaba dando la charla y el curso decía que de todo, porque hablamos de trastornos de bipolaridad, de trastornos psicóticos y todo esto, pero ella decía que una de las enfermedades, o la enfermedad mental que ella, de acuerdo a su experiencia, era la más fuerte, era la depresión, porque se le notaba demasiado a las personas cuando estaban en un punto de depresión, la desesperanza que tenían por no vivir, se les iban las ganas de vivir. Y eso es lo complicado. Y justamente quería tomar algo que no quería dejar pasar, Víctor. Sí. ¿Qué hacer cuando percibes que una persona que está en un proceso de depresión ha comentado o incluso ya ha tomado acciones que atentan contra su vida, o que ha hecho comentarios de que quiere atentar contra su vida? Me parece vital esto, y para cerrar, ¿sí? Porque aquí hablamos de una pérdida de apetito de la vida, y muchas veces el sentir que la persona puede estar eso muy cercana a la muerte o a conductas autodestructivas es muy importante aquí, sobre todo a acompañar, pero apoyar. Y el apoyo a veces no será guardar este secreto, no se guarda un secreto que tenga que ver con que la persona ha atentado con su vida, ni mucho menos se busca
digamos, ese apoyo profesional, familiar, cercano, donde se tomen medidas inmediatas. Aquí no hay concesión, aquí hay que tomar medidas inmediatas y preocuparnos y no subestimar a la persona que nos está diciendo o nos decide compartir o presenciamos algo como esto, no subestimarlo, tomarlo en serio y hay instituciones, sería bueno que podamos hacer una revisión de a qué instituciones acudir, llamar y tenerlas, digamos, a la mano para apoyarnos frente a una situación, porque esto es una situación de peligro real, volvemos, es una situación de peligro real y como es una situación de peligro, hay que tomar medidas rápidas en lo posible. Entonces, esto no es un asunto de guardar el secreto, no es un asunto de ser más amigo, no, es preservar la vida de la persona a la que queremos. Y preservar la vida en ese momento es tomar medidas rápidas. Entonces, por eso lo importante de reconocer que esto es real. Esto es mucho más amplio. Creo que esto es un abreboca y podemos pensar, César, en otro episodio. Seguramente, sí. Donde hablemos un poco más de la depresión e incluso del suicidio. Porque ya aquí hablamos del suicidio, de evitar una acción como esta, ¿no? Porque la depresión también en la depresión es vital acompañarla y tratarla profesionalmente para evitar, ¿sí? Sí. Para evitar esto, porque las personas sí se recuperan, sí son capaces de seguir adelante, pero como decías, puede convertirse en un proceso lento y por ende para las personas como frustrante, porque no se siente mejoría, son pequeños pasos cuando la depresión es mayor, es muy, muy grave, ¿no? Es muy aguda, como decimos. Entonces, bueno, esto es un pequeño abreboca, sobre todo orientado a las personas que acompañan Sí, correcto. a personas Correcto. con depresión. Podemos pensar en un episodio para también que pueda servir como de soporte a personas con depresión que estén atravesando un proceso de depresión. Así que creo que eso lo anotamos ya y lo vemos en un siguiente episodio. Seguramente, Víctor. Bueno, muchas gracias a los que escucharon y esperamos que con esto, si están pasando o están percibiendo estos procesos de depresión en otras personas, pues sepan que esas personas, como dice Víctor, se pueden curar, pueden avanzar, no están exagerando, lo que sienten es real y es importante que lo entendamos porque podemos salvar vidas con esto. Con simplemente hablar y estar ahí podemos salvarle la vida a alguien. Sí, acompañar sin perdernos de vista, eso es importante, y si eres una persona muy cercana, bueno, pensar en ese apoyo terapéutico propio y nada, acudir a fuentes de ayuda, ¿no? de profesionales, tener a la mano todo esto y no subestimar y no desacreditar algo tan importante como esto. Si tienen sus preguntas, nos las pueden dejar en el Instagram y muchísimas gracias por escucharnos. Esto tendrá otro episodio donde nos... Una continuación, seguro. De seguro que sí. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, chao.